¿Sabías que Dios puede hablarte a través de tu mente? Deja de ignorarlo. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que se sintió diferente? Un susurro en tu corazón, un empujón en tu espíritu, algo que no vino de ti, pero que parecía llevar sabiduría, paz o incluso una advertencia. ¿Qué pasaría si te dijera que era Dios hablándote? Sí, me escuchaste bien. Dios todavía habla hoy, y no solo a pastores, profetas o personas en la Biblia. Él te habla a ti. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos no se dan cuenta de que Dios les está hablando porque esperan algo dramático, como una voz fuerte y resonante del cielo. Piensan en Moisés y la zarza ardiente, o en el encuentro de Pablo en el camino a Damasco, y asumen que esa es la única forma en que Dios se comunica. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Dios a menudo habla de maneras que son mucho más sutiles, tan silenciosas que si no estás prestando atención, podrías perdértelo? La verdad es que Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de personas, a través de circunstancias y sí, a través de tu propia mente. Pero en un mundo lleno de distracciones, dudas y ruido, no siempre reconocemos su voz. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando, pero simplemente no sabías cómo reconocerlo? Al final de este mensaje vas a tener claridad. Vamos a sumergirnos profundamente en lo que dice la Biblia sobre cómo Dios nos habla, cómo diferenciar la voz de Dios de otras voces y cómo puedes posicionarte para escucharlo más claramente. ¿Estás listo? Porque creo que después de hoy nunca más dudarás si Dios te está hablando. Lo sabrás y aún más importante, sabrás cómo escuchar. Empecemos. Sección 1. ¿Dios todavía habla hoy? Seamos reales. Una de las preguntas más grandes con las que luchan muchos cristianos es esta. ¿Dios todavía habla hoy? ¿O eso fue solo para los tiempos bíblicos? Tal vez te has hecho esta pregunta antes. Escuchas historias de personas que dicen, Dios me dijo que hiciera esto, o Dios puso esto en mi corazón. Y te preguntas, ¿cómo lo saben? Tal vez incluso has dudado de que Dios hable en absoluto en el mundo de hoy. Pero déjame decirte algo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Si habló a su pueblo en el pasado, todavía habla hoy. La naturaleza inmutable de Dios. Una de las mayores mentiras que el enemigo quiere que creas es que Dios está distante y en silencio. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La Biblia nos dice en Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Eso significa que el mismo Dios que habló a Abraham, Moisés, Elías y Pablo, es el mismo Dios que habla a sus hijos hoy. Piénsalo. ¿Por qué un padre amoroso se quedaría en silencio con sus hijos? Si somos llamados a una relación personal con Él, ¿no sería la comunicación una parte vital de eso? Jesús mismo lo dejó muy claro en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres un seguidor de Cristo, eres una de sus ovejas, y Él promete que puedes escuchar su voz. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que no siempre reconocemos su voz cuando lo hace. Dios habla de manera diferente en el Nuevo Testamento. Muchas personas esperan que Dios hable hoy de la misma manera que habló en el Antiguo Testamento, a través de zarzas ardientes, voces audibles o visitaciones angelicales. Si bien Dios todavía puede hablar de esas maneras, debemos recordar que en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Antes de que Jesús viniera, Dios hablaba principalmente a través de profetas. La gente no podía acercarse directamente a Dios porque el pecado los separaba de Él. Pero cuando Jesús murió y resucitó, sucedió algo increíble. El velo se rasgó. Mateo 27:51. Lo que significa que ahora tenemos acceso directo a Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, en lugar de hablar solo a través de profetas, Dios habla a cada creyente a través del Espíritu Santo. Jesús prometió esto en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, hablará solo lo que oiga y os dirá lo que está por venir. Eso significa que cada creyente, incluyéndote a ti, tiene la capacidad de escuchar a Dios. La pregunta no es si Él está hablando, la pregunta es, ¿estás escuchando? Sección 2. Maneras en que Dios habla a través de la mente.
Ahora que hemos establecido que Dios todavía habla hoy, la siguiente gran pregunta es, ¿cómo habla? La mayoría de la gente espera que la voz de Dios sea fuerte e inconfundible, pero la verdad es que a menudo habla de maneras sutiles y suaves. Y una de las formas más poderosas en que se comunica es a través de nuestras mentes. Aquí hay algunas de las formas en que Dios habla a través de nuestros pensamientos. La voz suave y apacible. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento tranquilo que llegó a tu mente? Uno que te dio paz, sabiduría o dirección. Ese podría ser el Espíritu Santo hablándote. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías esperaba que Dios hablara a través de un viento poderoso, un terremoto o un fuego. Pero en cambio, Dios habló en una voz suave y apacible. Esto nos muestra que Dios no siempre grita, a veces susurra, y si estamos demasiado ocupados o distraídos, podríamos perdérnoslo. A través de la palabra de Dios, la Biblia. Una de las formas más claras en que Dios nos habla es a través de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16 dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia». A veces, mientras lees la Biblia, un versículo específico te saltará a la vista. Eso no es una coincidencia, eso es Dios hablando directamente a tu corazón. A través de la paz o la convicción, Colosenses 3:15 dice, «Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones». Dios a menudo confirma su guía a través de la paz. Si estás tomando una decisión y sientes una profunda paz al respecto, eso podría ser Dios guiándote. Por otro lado, si te sientes incómodo o inquieto, podría ser una advertencia de Él. Del mismo modo, cuando sientes convicción sobre algo, como un comportamiento o una decisión, a menudo es el Espíritu Santo empujándote en la dirección correcta. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y justicia, a través de pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». ¿Alguna vez has tenido de repente un pensamiento de orar por alguien, animar a alguien o tomar una acción específica? Ese podría ser el Espíritu Santo impulsándote. Dios coloca pensamientos en nuestras mentes que se alinean con su voluntad. Cuanto más tiempo pasemos con Él, más fácil será reconocer qué pensamientos provienen de Él. A través de sueños y visiones. Dios ha usado sueños y visiones a lo largo de la Biblia para comunicarse con su pueblo. José recibió sueños que revelaban su futuro, Génesis 37. Daniel recibió visiones que explicaban eventos futuros, Daniel 7. Pedro tuvo una visión que cambió el curso de la historia cristiana, Hechos 10. Si bien no todos los sueños son de Dios, algunos sí pueden serlo. Si has tenido un sueño que se siente significativo, ora al respecto y pídele a Dios claridad. Si están encontrando valor en este mensaje y desean profundizar su relación con Dios, únanse a nuestra comunidad. Suscríbanse a este canal y ayúdenos a alcanzar nuestra meta de 1000 almas que buscan la verdad de Dios. Como un pequeño paso pero significativo, comenten 777 para mostrar su compromiso con el crecimiento espiritual. Sección 3. ¿Cómo discernir la voz de Dios de otras voces? Ahora que sabemos que Dios habla a través de nuestras mentes, hay una pregunta crucial que debemos responder. ¿Cómo sabemos que es realmente Dios hablando? Porque seamos honestos, no todos los pensamientos que entran en nuestras mentes son de Dios. A veces nuestros propios deseos dan forma a nuestros pensamientos. A veces el enemigo intenta engañarnos, y a veces es solo ruido aleatorio del mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo diferenciamos? La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios». Eso significa que necesitamos discernimiento, la capacidad de distinguir entre la voz de Dios, nuestros propios pensamientos y las mentiras del enemigo. Vamos a desglosar esto. Las 3 fuentes de pensamientos. Cada pensamiento que tienes proviene de una de 3 fuentes: Dios. Su voz está llena de verdad, amor y sabiduría. Satanás, el enemigo, miente, condena y trae confusión. Tú mismo, naturaleza humana.
Estos pensamientos están moldeados por emociones, experiencias y deseos. El desafío es aprender a reconocer cuál es cuál. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? La voz de Dios siempre se alineará con su carácter y su palabra. Si un pensamiento contradice la Biblia, no es de Dios. Aquí hay algunas señales claras de que un pensamiento es de Él. La voz de Dios se alinea con las Escrituras. Dios nunca te dirá que hagas algo que vaya en contra de su palabra. Ejemplo, si sientes que debes perdonar a alguien, eso se alinea con Efesios 4:32. Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. La voz de Dios trae paz, no confusión. Colosenses 3:15 dice, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Si un pensamiento viene de Dios, traerá una profunda sensación de paz, incluso si te desafía. La voz de Dios convence, pero no condena. El Espíritu Santo nos convence de pecado para acercarnos a Dios, Juan 16:8. La condenación, sin embargo, viene del enemigo, Romanos 8:1. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ejemplo, la convicción de Dios. Necesitas disculparte por eso, no estuvo bien. Lleva al arrepentimiento, la condenación del enemigo. Eres una persona horrible, Dios no te perdonará. Lleva a la vergüenza y la desesperanza. La voz de Dios nos llama al amor y a la justicia. Los pensamientos de Dios nos animan a crecer espiritualmente, a amar a los demás y a caminar en santidad. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo reconocer la voz del enemigo? Satanás es llamado el padre de mentiras, Juan 8:44, y hará cualquier cosa para distraer, engañar y destruir tu fe. Aquí hay algunas señales de que un pensamiento es del enemigo. Contradice la palabra de Dios. Ejemplo, si escuchas un pensamiento como nunca serás perdonado por ese pecado, sabes que es una mentira porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Trae miedo, ansiedad o confusión. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si un pensamiento te llena de miedo paralizante, no es de Dios. Condena y te hace sentir indigno. El enemigo quiere que te sientas distante de Dios. Susurrará cosas como, Dios no te ama más, o nunca serás lo suficientemente bueno. Pero esas son mentiras. El amor de Dios es incondicional. Romanos 8:38-39. ¿Cómo reconocer tu propia voz? A veces nuestros propios pensamientos se mezclan con la voz de Dios. Aquí hay algunas maneras de diferenciar. Nuestros pensamientos a menudo se basan en emociones. Si te sientes impulsado a tomar una decisión importante, pero se basa puramente en sentimientos, ira, emoción, miedo, ten cuidado. La guía de Dios es constante y sabia, no impulsiva. Nuestros pensamientos pueden ser egoístas. Santiago 1:14 dice que somos tentados por nuestros propios deseos. Ejemplo, si un pensamiento se trata solo de ganancia personal e ignora los principios de Dios, puede que no sea de Él. Nuestros pensamientos pueden cambiar a menudo. Un día estás seguro de algo, al día siguiente no lo estás. Pero Dios es consistente, no cambia de opinión sobre la verdad. Números 23:19. Probando la voz que escuchas. Siempre que sientas que Dios te está hablando, pruébalo con estas 3 preguntas. ¿Se alinea con las Escrituras? ¿Trae paz o miedo? ¿Glorifica a Dios o solo me beneficia a mí? Si un pensamiento cumple con los 3, es probable que sea de Dios. Si no, puede ser del enemigo o de tu propia mente. Sección 4. Ejemplos bíblicos de Dios hablando a través de la mente. Ahora que sabemos cómo reconocer la voz de Dios, veamos algunos ejemplos bíblicos de la vida real de Dios hablando a través de la mente de las personas. Samuel 13:10. Aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Samuel era solo un niño cuando escuchó a Dios por primera vez. Pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Pero después de que Elí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo,
Le dijo a Samuel que dijera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Esta historia nos enseña que a veces no reconocemos la voz de Dios al principio, pero con práctica y guía podemos aprender a escucharlo claramente. José, Génesis 41. Dios hablando a través de los sueños. José tuvo sueños que revelaban su futuro, y más tarde Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños del faraón. A través de esos sueños, Dios advirtió de una hambruna que se avecinaba y le dio a José sabiduría para prepararse. Esto muestra que Dios puede colocar visiones e ideas en nuestras mentes para guiarnos hacia su plan. Pablo, Hechos 16:6-10. El Espíritu Santo dirigiendo a través de impulsos internos. Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia, pero Hechos 16:6 dice: habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Más tarde Pablo tuvo una visión que lo llevó a Macedonia. Esto muestra cómo el Espíritu Santo puede redirigir nuestros planes poniendo pensamientos en nuestras mentes. Pedro, Hechos 10:9-16. Una visión que cambió la iglesia. Pedro tuvo una visión donde Dios le dijo que comiera animales inmundos, algo en contra de la ley judía. Pero a través de esto, Dios reveló que el evangelio era tanto para judíos como para gentiles. Esto muestra que Dios puede hablarnos de maneras que desafían nuestro pensamiento, pero que se alinean con su plan mayor. Sección 5. ¿Cómo posicionarte para escuchar a Dios con claridad? A estas alturas, sabemos que Dios todavía habla hoy, que habla a través de nuestras mentes, y que necesitamos discernir su voz de otras voces. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo podemos posicionarnos para escuchar a Dios con claridad y consistencia? Escuchar a Dios no se trata de forzarlo a hablar, se trata de sintonizar nuestros corazones para escuchar. Así como una radio necesita estar en la frecuencia correcta para captar una señal, nuestros corazones y mentes necesitan estar en la postura espiritual correcta para recibir de Dios. Aquí hay 6 formas clave de posicionarse para escuchar a Dios con claridad. Pasar tiempo en oración. Cuanto más tiempo pases con alguien, más reconocerás su voz. Es lo mismo con Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere hablarte, pero tienes que buscarlo en oración. Y no solo hablarle a Él, sino también escucharlo. Consejo práctico: reserva un tiempo de silencio cada día para orar y escuchar. No te apresures, haz una pausa. Pregunta: Señor, ¿qué me estás diciendo? Sé paciente. A veces Dios habla inmediatamente, otras veces revela las cosas gradualmente. Meditar en las Escrituras. La voz de Dios nunca contradecirá su palabra. De hecho, una de las formas más comunes en que habla es a través de la Biblia. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuanto más leas y medites en las Escrituras, más Dios traerá versículos específicos a tu mente en momentos clave. Consejo práctico: antes de leer la Biblia, ora. Señor, habla conmigo a través de tu palabra. Escribe cualquier versículo que te llame la atención. Podrían ser la respuesta de Dios a algo por lo que has estado orando. Eliminar las distracciones. Dios a menudo habla en una voz suave y apacible. 1 Reyes 19:11-12. Pero en el mundo actual, estamos constantemente rodeados de ruido, teléfonos, redes sociales, televisión, preocupaciones y responsabilidades. Si queremos escuchar a Dios con claridad, necesitamos crear espacio para Él. Consejo práctico: encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Apaga tu teléfono o cualquier distracción. Practica la quietud. Siéntate en silencio en la presencia de Dios sin apresurarte. Vivir en obediencia. ¿Por qué Dios seguiría hablando si estamos ignorando lo que ya ha dicho? Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si somos desobedientes en las pequeñas cosas, puede que sea más difícil escucharlo en las cosas más grandes. Cuando respondemos a su voz con obediencia, fortalece nuestra capacidad de escucharlo más claramente. Consejo práctico: pregúntate, ¿hay algo que Dios me haya dicho que haga que no he obedecido? Si te ha estado impulsando a perdonar a alguien,
Dejar un pecado o dar un paso de fe, hazlo. Buscar consejo sabio. A veces Dios nos habla a través de otros, mentores, pastores o amigos espiritualmente maduros. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la seguridad. Si no estás seguro de si algo es de Dios, busca el consejo de alguien que esté arraigado en las Escrituras. Consejo práctico. Rodéate de personas piadosas que puedan ayudarte a confirmar lo que Dios te está hablando. Practicar la quietud y la escucha. A veces esperamos que la voz de Dios sea instantánea, pero escucharlo requiere práctica y paciencia. El Salmo 46:10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuanto más tiempo pases esperando en Dios, más familiar se volverá su voz. Consejo práctico. Lleva un diario. Escribe pensamientos, impresiones o versículos de la Biblia que te vengan a la mente mientras oras. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones en la forma en que Dios te habla. Escuchar a Dios no se trata de técnicas especiales. Se trata de una relación. Si verdaderamente deseas escucharlo, Él te guiará. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Sección 6. Superar las barreras para escuchar a Dios. A veces queremos escuchar a Dios, pero se siente como si hubiera un muro entre nosotros y Él. Si alguna vez has sentido que Dios está en silencio, podría ser porque algo está bloqueando tu capacidad de escucharlo. Veamos 5 barreras comunes que pueden obstaculizar nuestra capacidad de escuchar a Dios y cómo superarlas. Pecado y desobediencia. El pecado apaga nuestros oídos espirituales. No significa que Dios no esté hablando, solo significa que nuestros corazones están demasiado distraídos por el pecado para escucharlo. Isaías 59:2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no busca la perfección, pero sí quiere que caminemos en arrepentimiento. ¿Cómo superarlo? Confiesa y arrepiéntete de cualquier pecado. 1 Juan 1:9. Pídele a Dios que limpie tu corazón y renueve tu espíritu. Salmo 51:10. Duda e incredulidad. Si no crees que Dios habla, te costará escucharlo. Santiago 1:6-7 dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es una clave para escuchar la voz de Dios. Si dudamos de que Él habla, no lo reconoceremos cuando lo haga. ¿Cómo superarlo? Ora, Señor, ayuda mi incredulidad. Medita en las Escrituras que afirman que Dios habla. Juan 10:27. Miedo y ansiedad. La preocupación y el miedo pueden ahogar la voz de Dios. En lugar de enfocarnos en Él, estamos consumidos por los qué pasaría si y los peores escenarios. Filipenses 4:6-7 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo superarlo? Reemplaza la preocupación con la adoración. Entrega tus miedos a Dios y confía en su dirección. Ajetreo y ruido. Si tu horario está repleto y tu mente siempre está distraída, será difícil escuchar a Dios. Lucas 10:38-42. Cuenta la historia de María y Marta. Mientras Marta estaba ocupada, María se sentó a los pies de Jesús y él dijo que ella había elegido lo mejor. ¿Cómo superarlo? Reduce la velocidad. Dedica tiempo a estar quieto ante Dios. Falta de perdón y amargura. Aferrarse a la falta de perdón crea bloqueos espirituales. Mateo 6:14-15 dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tu corazón está endurecido por la amargura, será difícil escuchar a Dios. ¿Cómo superarlo? Pídele a Dios que te ayude a perdonar. Libera cualquier amargura que te esté impidiendo experimentar su presencia. Si sientes que Dios está en silencio, no pierdas la esperanza. Pregúntate, ¿qué podría estar bloqueando mi capacidad de escucharlo?
Dios siempre está hablando. La clave es asegurarse de que nada se interponga en el camino. Sección 7. ¿Qué hacer cuando escuchas la voz de Dios? Muy bien, ahora hablemos de lo que sucede cuando realmente escuchas la voz de Dios. Porque aquí está la verdad. Escuchar a Dios es solo el primer paso. Lo que hagas a continuación importa igual. Piensa en ello. Si Dios está hablando y tú no respondes, ¿cuál es el punto? Si Él te está guiando, pero tú lo ignoras, te pierdes las bendiciones, la sabiduría y la dirección que quiere darte. Así que cuando escuches la voz de Dios, ya sea un pensamiento, una convicción, un impulso o una confirmación a través de las Escrituras, esto es lo que debes hacer. Obedece rápidamente. No lo pienses demasiado. Seamos realistas. Tenemos la costumbre de sobreanalizar todo. Dios nos impulsa a hacer algo y en lugar de obedecer, analizamos, cuestionamos y, a veces, incluso nos demoramos hasta que el momento pasa. Pero aquí está lo que dice la Biblia en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si Dios te está diciendo que te acerques a alguien, que ores por alguien, que des un paso de fe o que hagas un cambio en tu vida, simplemente hazlo. La obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Si Dios te está guiando, no lo dudes. Confía en que Él sabe lo que está haciendo. Escríbelo. No olvides lo que dijo. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que Dios te habló, pero luego, unos días después, no podías recordar exactamente lo que dijo? Es por eso que necesitas escribirlo. En Habacuc 2:2, Dios dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Hay algo poderoso en mantener un registro de lo que Dios te habla. Te ayuda a seguir su fidelidad, a reconocer patrones en cómo se comunica y a volver a ello cuando necesitas ánimo. Comienza un diario, anota oraciones, sueños, impresiones y versículos de la Biblia que te llamen la atención. Te sorprenderá lo mucho más clara que se vuelve su voz cuando empiezas a prestarle atención. Confírmalo a través de las Escrituras y el consejo sabio. No todos los pensamientos que aparecen en tu mente son de Dios, por eso necesitas probarlo antes de actuar en consecuencia. 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo pruebas lo que has escuchado? ¿Se alinea con las Escrituras? Dios nunca contradecirá su palabra. Si un pensamiento o sentimiento va en contra de la Biblia, no es de Él. Trae paz o miedo. La voz de Dios trae claridad, no caos. ¿Te acerca a Dios? Si un pensamiento te lleva al egoísmo, el orgullo o el pecado, no es de Él. ¿El consejo sabio lo confirma? Si no estás seguro, habla con un pastor, mentor o amigo espiritualmente maduro de confianza. Dios no espera que naveguemos todos solos. Es por eso que coloca personas sabias en nuestras vidas para ayudar a confirmar su guía. Confía en el tiempo de Dios. Algunas palabras tardan en desarrollarse. No todo lo que Dios te dice sucederá de la noche a la mañana. A veces habla del futuro y tienes que esperar a que se desarrolle. Piensa en José en la Biblia. Dios le dio sueños sobre su destino cuando era joven, pero pasaron años antes de que se hicieran realidad. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Dios te ha hablado algo, tal vez sobre tu llamado, tu futuro, o una promesa que estás esperando, aférrate a ello. El hecho de que no haya sucedido todavía no significa que no vaya a suceder. Dios nunca llega tarde, confía en su tiempo. Conclusión, Dios está hablando. ¿Estás escuchando? Ahora mismo, mientras estás leyendo esto, Dios te está hablando. Tal vez no con una voz audible, sino a través de este mismo mensaje, a través de su palabra, a través de los pensamientos que se agitan en tu corazón. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Tal vez te ha estado impulsando a pasar más tiempo con Él. Tal vez te ha estado llamando a dejar ir el miedo y a entrar en algo nuevo. Tal vez te ha estado pidiendo que perdones, que confíes, que avances. Sea lo que sea, no ignores su voz. Dios no habla para confundirte, habla porque te ama, quiere guiarte, protegerte y acercarte a Él. Así que hoy, toma una decisión.
No solo lo escuches, respóndele. Tómate un tiempo para escuchar. Quédate quieto ante Él. Confía en lo que está diciendo. Y cuando hable, obedece. Porque cuanto más escuches, más lo oirás. Y cuanto más lo escuches, más se transformará tu vida. Oremos juntos. Oración de cierre. Padre, gracias por ser un Dios que habla. Gracias por amarnos lo suficiente como para guiarnos con tu voz. Ayúdanos a reconocer cuándo estás hablando. Danos oídos para oír, corazones para entender y la fe para obedecer. Elimina todo lo que nos impide escucharte con claridad. Elegimos escuchar, elegimos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, si sientes la presencia de Dios agitándose dentro de ti, te animo a compartir tu testimonio. Deja que otros escuchen cómo Dios está obrando en tu vida. Tu historia puede ser la confirmación que alguien más necesita hoy. Gracias por orar conmigo hoy. Estoy de pie contigo, creyendo contigo y regocijándome contigo. Que camines hacia adelante con fuerza, coraje y una fe inquebrantable. Hasta la próxima. Mantente bendecido y mantente en alineación con el propósito divino de Dios para tu vida. Amén. Amigos, si este mensaje ha sido una bendición para ustedes, únanse a nosotros en este viaje espiritual. Suscríbanse a este canal para que podamos seguir creciendo juntos en la fe y el entendimiento. Y como un símbolo de su compromiso de escuchar la voz de Dios y seguir su guía, comenten 7 a continuación. Necesitamos 1000 suscriptores.